noches y bienvenidos a Emprende Simple 2.0, Finanzas, Liderazgo y Emprendimiento. El espacio donde dejamos de complicar el emprendimiento y empezamos a hacer que funcione. Este programa llega a ustedes gracias a nuestro principal patrocinador, Papá Dios, y luego otros que se han ido agregando, como Expreso Digital, Compromiso con la Verdad, El Rincón de Zoe, donde tu hijo aprende jugando. Si tú requieres de una guardería, pues puedes comunicarte con El Rincón de Zoe al WhatsApp 829-717-2521 y al teléfono 809-590-2786. Yo soy Denise Presinal y cada miércoles estaré acompañándoles junto a dos maravillosas mujeres, Ana Brioso e Iliana Rodríguez. Chicas, ¿cómo están? Hola, hola, Súper. bendiciones. Contentas ya de estar en el lanzamiento oficial de Emprende Simple 2.0. De verdad que muy agradecidas de Papá Dios porque se nos dio Amén. nuestro sueño desde la universidad y bueno, aquí estamos materializándolo con la ayuda de Él, obviamente, y de las ganas que puso en nosotros de hacerlo posible. Sí, amén, amén. Así A es. Dios toda la gloria que ha permitido que hasta aquí estemos. Así es. Y hoy es una noche súper especial porque estrenamos oficialmente Emprende Simple 2.0. Y antes de empezar, señores, yo quiero que la gente conozca un poco de la historia de Emprende Simple 2.0, que viene con ustedes dos, con Ana e Iliana. Iliana, tú primero, cuéntanos un poco de ti. Bueno, de mí hay mucho que contar, como dicen, mucha tela donde cortar. Yo soy Iliana Rodríguez Santana, soy una ocoeña de pura cepa, ¿verdad? Como dicen, que viene con muchos sueños a la ciudad. Soy primeramente hija temerosa de Dios, soy mujer, soy madre, soy esposa, soy contadora y administradora de profesión. Entonces, tengo un proyecto de ayuda social desde el 2019 que se llama Acércate. Yo creo que Acércate es parte de mi esencia, es parte de lo que yo practico, el principio de la vida simple, porque yo creo que si nosotros los seres humanos le bajamos un poquito a la forma en la que queremos vivir el mundo y le bajamos un poquito al acelerador y vivimos en simple y de verdad le hacemos caso a los momentos que son tan simples que nos llenan, el mundo estuviera diferente. Básicamente por ahí anda Iliana Rodríguez. Ahora tú, Ana, cuéntanos un poco de ti y luego me gustaría que nos cuentes, aunque sea de manera breve, cómo conociste a Iliana para que la gente entienda mejor cómo nace Emprende Simple 2.0. Ay. Ana Brioso, servidora de Cristo por su favor, gracia y misericordia, mami de Dairi y de Dayana, creadora de Analizando Tus Finanzas y ahora cofundadora de Emprende Simple 2.0, contadora de profesión, tengo un máster en finanzas, un posgrado en proyectos, pero no voy a seguir diciendo esas cosas que tienen que ver con mi carrera, ¿verdad? Pero agradecida de Dios de que Él nos ha permitido estar aquí. A través de mi proyecto Analizando Tus Finanzas, brindo asesoría financiera, charlas en iglesias, mezclar esas pasiones de las finanzas con lo que tiene que ver con la palabra también. Siento que es muy hermoso y que me ha ayudado, como dice Ileana, a llegar a esas personas que tanto necesitan que aportemos un granito de arena aquí en nuestro país. A Iliana la conocí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos veíamos así esporádicamente porque ella siempre andaba rapidito, bien afanada con sus trabajos. Y señores, luego conectamos a través de una de nuestras invitadas, que entonces ellas trabajaban juntas. Y bueno, el tiempo pasó. Y un día Ileana me escribe y me dice, tenemos que hacer algo, amiga. Y ahí involucramos a Sara, hicimos un evento muy hermoso que ya cumplió un año, que fue Mujer Emprende 2025. Y de Mujer Emprende 2025, entonces Ileana se quedó, tenemos que hacer algo, hay que llevarlo a más allá.
Y yo decía, wow, pero esta puede ser la oportunidad para que analizando tus finanzas también esté dentro de una plataforma, señores, pero yo no me imaginaba que iba a salir así como hemos ido creando Emprende Simple 2.0, porque todo ha ido surgiendo, de verdad, el Señor ha puesto la gracia y nada, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Yo creo, Ana, también que a nosotras nos mueve impactar. Y nos mueve impactar en positivo y impactar personas. Y después de que hicimos Mujer Emprende, que aunque fue con Sara, ¿verdad? Lo hicimos en Grey Café. Entonces, Sí. nuestras dos invitadas que están aquí esta noche, no es casualidad, señores, todo es el Señor poniendo cada cosa en su lugar para que de verdad sigamos impactando con nuestro mensaje, con su mensaje, y que nosotros, como yo lo manejo y lo planteo en mi proyecto Acércate, que lo tengo desde el 2019, nosotros demos de eso que el Señor nos ha bendecido a nosotros. O sea, vamos a impactar en positivo, no tenemos que tener mucho. Con lo mucho o con lo poco que tenemos vamos a impactar. A veces impactamos hasta con una palabra y eso es lo que queremos con Emprende Simple 2.0, donde vamos a hablar de finanzas, de emprendimiento, de liderazgo, pero sobre todo donde vamos a impactar o queremos impactar personas a quitarse el caparazón y a poder tener las ganas de salir hacia adelante. Sí, claro que sí. Y estamos seguros que podemos lograrlo, Ileana, porque ya con lo que hemos recorrido, hemos visto que el Señor ha puesto la gracia para que lo hagamos. Así es que estamos con la gracia de Dios y si usted se deja impactar, pues nosotras también estamos listas para hacerlo. Claro que sí. Qué chulo. Señores, este segmento llega a ustedes gracias a CC Service, Sueños sin Fronteras, Decisiones Informadas. Son especialistas en procesos de visado, consultoría y trámites migratorios. Ustedes pueden comunicarse con ellos al 849-483-8970 y seguirlos en redes sociales ccservice.do. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestras invitadas, tremendas invitadas que nos acompañan el día de hoy. Son tremendas porque ellas no solamente hablan de éxito, ellas lo construyen. Me refiero a Grey Padilla y a Sara Alcántara. Bienvenidas, chicas. Como decía tú anteriormente, el Señor ata a cabo. El Señor no une persona, Dios une propósito. Miren cómo cada cosa fue uniéndose de poco a poco y aquí estamos. Para mí es más que un privilegio, de verdad, estar aquí compartiendo este podio con este equipo de mujeres. O sea, uno se siente como que chiquitico, wow, Dios mío. Pero nada, como decía Grey, en Dios no hay casualidades, sino propósitos. Y entiendo de que el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, unirnos en esta noche para celebrar con ustedes el lanzamiento de este programa que auguramos que será de mucho éxito, que por aquí van a pasar muchos emprendedores, muchas emprendedoras, y que servirá para seguir aportando para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país y de los negocios, sean grandes o sean pequeños. Amén. Lo Bien. recibimos en el nombre de Amén. Jesús. Amén, así mismo. Bueno, pues Sara Alcántara, aparte de que es una mujer temerosa del Señor, Amén. Sara es empresaria, es mentora, es conferencista dominicana, licenciada en Amén. Psicología Industrial y tiene un máster en Gerencia de Recursos Humanos. Es fundadora de Sara Resina y propietaria de Happy Print Creation. Tiene 2 proyectos bastante buenos, Sara, que de verdad han impactado la vida de cientos de mujeres emprendedoras. Así es, Grey Padilla igual es empresaria, conferencista, mentora y a través de sus plataformas inspira a mujeres a construir negocios alineados con su propósito, con liderazgo, crecimiento y principios sobre todo cristianos o cristocéntricos, por así decirlo. También agradecer a nuestra gente de EIP NutriKids, son un personal que facilitan desayunos y meriendas a las personas, madres, ¿verdad?, como nosotras, que con esto de emprender, del afán, del día a día, se nos puede complicar una que otra cosita, como el desayuno y la merienda de los niños, pues para ello está EIP NutriKids, para facilitarnos esas cosas en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Oeste. Pueden comunicarse con ellos al WhatsApp 829-821-5202.
Ok, chicas, entonces vamos como a entrar un poquito, En ¿verdad? materia, Como en materia. De verdad que parte de lo que vamos a hablar aquí esta noche es como de esa historia de ustedes y de verdad que quisiéramos como dar a inicio a cómo comenzó esa historia de ustedes como emprendedoras. Grey, ¿pudiéramos comenzar con usted? Sí, mira, mi historia como emprendedora nace en el 1996. O sea, yo empecé vendiendo algunos pantalones. Antes de yo emprender, yo trabajaba como doméstica a los 13 años. Entonces de ahí yo fui haciendo sangre en la escuela, compré mis primeros 3 pantalones, los di a crédito y tuve que dejar Dios el negocio. mío. Estamos hablando de Dios mío. Lo di a crédito y tuve que dejar el negocio. Inicia en el 96, pero ya formalmente iniciamos con la tienda en la casa en el 2005 y compramos el primer local en el 2010. Ahora mismo, ¿cuántos locales tienen o solo, bueno, la plaza? Una plaza. Yo tengo en el barrio, en la Puya de Arroyo Hondo, tengo 3 locales allá. Y el centro comercial, que en el centro comercial tenemos varias tiendas, y el café, y mi bebé, que es el salón de eventos. Perfecto. Tremendo bebé. Sara, quisiéramos saber cómo comenzó tu historia como emprendedora, porque sabemos, Sara, que eras empleada privada. Bueno, trabajábamos juntas. Sí. Sí. Yo también fui empleada privada, pero dale, Sara. No es que es historia de Grey, mire, eso para que hagamos 15 programas aquí. Mínimo. Bueno, mi historia yo digo que fue algo muy de Dios, o sea, fue algo muy de Dios, porque yo no, la Sara de hace 5 años atrás nunca pensó que iba a estar emprendiendo, nunca pensó que iba a estar con un negocio propio. Yo estaba como que dormida en mis laureles, muy acomodada, ¿verdad? A un salario fijo, trabajaba como empleada, liderando equipos en una empresa de consumo masivo de aquí de mi país. Pero había algo en mí que me decía que yo como que ya no pertenecía a ese espacio. Yo necesitaba construir algo propio y sobre todo necesitaba el tiempo que en ese momento me escaseaba para yo poder compartirlo con mi familia, con mis hijos, porque tenía horarios muy complicados, muy rotativos. En fin, que para no alargar la historia, siempre le pedí al Señor que me proporcionara algo que me diera esa oportunidad de yo pasar más tiempo con mi familia. Pero en mi humanidad era otro trabajo, o sea, yo estaba buscando otro empleo. Pero cuando uno viene como con una secuencia de muchos años, ¿verdad? Una trayectoria de muchos años en un sector, es difícil como tú salirte de ahí. Y buscaba y como que venía cayendo lo mismo. Y yo decía, no, porque es que yo no quiero lo mismo, yo necesito algo diferente. De ahí el Señor puso en mis manos, me enseñó que mis manos eran creativas, siempre lo fueron, pero como que Dios me lo demostró. Y Estaba empezamos dormido el talento. haciendo cosas sencillas, empecé con mi hermano a hacer tazas personalizadas y Dios puso una gracia que el negocio se expandió. Luego conozco la resina, alguien me presenta la resina, una amiga que la bendigo donde quiera que esté, me presenta la resina y Dios puso una gracia tan grande en mis manos, porque yo no puedo decir que le estudié ni nada, el Señor me enseñó a trabajar con resina y llegó un punto donde el negocio creció tanto, los pedidos eran tanto, la demanda que me estaba dando el negocio era tanto que ya yo no podía mantener ambas cosas, no podía seguir trabajando y mantener el emprendimiento. Y fue ahí donde yo dije, de repente un día yo dije, pero ven acá, yo tengo tiempo pidiéndole al Señor que me proporcione algo, que me genere ingresos, que yo pueda estar más tiempo en mi casa, estar con mis niños, organizar mi tiempo, y yo lo tengo. Esto es. O sea, pero está aquí, o sea, esta fue la petición contestada. Pero dar el paso, esa es otra historia. Ok, y Grey, ¿cuál fue el momento más difícil de ese camino? Ya después de iniciado, algo que usted nos diga a nosotros o a la audiencia, mira, pensé tirar la toalla en este momento. Mira, hubieron muchos momentos difíciles, porque fui empleada de una institución bancaria, me la pusieron difícil al final de la jornada, cuando ya yo tenía varios años de trabajo que no podía vender allá, entonces esas fueron de las cositas difíciles, pero lo más difícil que yo pasé en el mundo en la industria de la moda fue cuando ya la tienda tenía 13 años, a mí me iba bien económicamente y yo estaba en el barrio y la gente decía, Grey, pero ¿y por qué tú no sales de aquí si tú tienes muchos clientes, si a ti te va súper bien, si tú eres la que le vende a las mujeres que están en las plazas? ¿Por qué tú no saques esta tienda para una plaza? Y en ningún lado me abrían puertas, pero era algo de Dios. Bueno, pues en pandemia yo adquirí la plaza que en ese momento era una ruina.
O sea, hice una inversión millonaria ahí. Puse todo más lo lío que me metí a nivel hipotecario. Y yo duré 4 años de mi vida para yo poder habitar lo que había comprado con tanto sacrificio. Eso para mí fue algo que me quebró. Pero hoy lo agradezco al Señor porque a través de ese quebramiento, a través de ese proceso, yo me formé en Dios. Amén. Dios me formó el carácter, era necesario. O sea, yo bendigo la persona que me hicieron guerra en ese momento. Yo bendigo a todo el que me la puso súper difícil. Yo pasaba, miren, yo a la tienda iban clientes y me decían, ¿y qué tú tienes? Y yo no podía ni siquiera hablar porque yo me quebraba, a mí las lágrimas se me salían, yo me sentía impotente, rechazada, humillada. Fue fuerte. ¿Algún aprendizaje de eso? Claro que sí. De todo lo que tú pasas, y como dice Romanos 8:28, todo lo que nos pasa a la persona que le seguimos al Señor es para bien. Porque bien. todo lo que yo pasé, el Señor lo recicló para mi bien. O sea, el brillo que el Señor me sacó a mí mientras me pulió, mientras me pasó por el fuego, es grande y es obvio, es evidente. El gozo que se tiene hoy se nota, ¿verdad? Sara, Gracias. vamos a hablar de Sara. ¿Cuál fue ese momento más difícil en ese camino? Bueno, han habido muchos momentos difíciles. El camino del emprendimiento no es fácil. Se ve muy bonito y yo lo digo y se lo digo a las personas porque me encanta enseñar, me gusta enseñarle a otras mujeres que también emprendan. O sea, esa gracia que Dios puso y esa facilidad que Dios me dio de poder trabajar y poder administrar cosas del hogar y poder pasar más tiempo con mis hijos, eso yo se lo deseo a cualquier persona, o sea, a cualquier mujer, porque hay muchas mujeres ahora mismo que están lidiando con el tema de tener que trabajar muy fuera de la casa y no poder como que estar de manera activa en la crianza de sus hijos. Y yo siempre le digo a la mujer, ustedes pueden, emprendan, inicien sus propios negocios, pero no es fácil. O sea, no es vender un sueño de que todo va a ser color de rosa. Hay altas y hay bajas. En nuestro país, que la economía es tan fluctuante, ¿verdad? Hay muchas situaciones en las que uno se ve muchos aprietos, pero yo creo que la situación más difícil para mí fue dar ese paso, como decía ahorita, dar el paso de salir de mi zona de confort, de dejar lo que yo tenía como seguro, a dedicarme a josear, como decimos nosotros aquí, ¿verdad? En buen dominicano, sí. a ser una joseadora, a buscar el peso, a no recibir un pago por nómina todas las quincenas, sino a yo producir mi propio pago y no el mío, el de los empleados primero, porque uno termina pagándole primero a los empleados y después entonces termina pagándose uno, que con los años que uno va como que alineando eso, ¿verdad, Grey? Pero en un principio es, vamos a salir, ¿verdad? De todos los compromisos, pago de locales, servicios, nómina y demás, y después entonces el dueño, después que le toque el dueño. Pero fue un paso muy duro, pero ya una vez arrancado el Señor, como decía Grey, nos ha ido sacando brillo en cada uno de los procesos, en cada una de las temporadas. He aprendido a depender de Él completamente, a llamar las cosas que no son como si fueran. A veces no veo los números, no veo los numeritos, no me dan, y yo, papá Dios, ¿qué es lo que está pasando? Que los numeritos no me dan y estamos llegando al corte de mes, pero Dios se la trae y Él siempre se la luce. Dios Siempre. lo hace. Sí. Él es experto en cambiar Sí, 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 escenarios. sí. Señores, ¿hubo algún momento en que ustedes pensaron rendirse? Muchos momentos hubieron. Por ejemplo, hubo un tiempo que yo hice una inversión muy grande en California. Yo vine a Santo Domingo, fue un noviembre, y me cerraron mis páginas de Instagram, o sea, mi vitrina. Yo tenía el tema del señor de la farmacia que ustedes conocen, de que la pareja que yo tenía me había abandonado, que eso a mí yo lloré más que Lázaro frente a yo lloré más que Jesús A Lázaro. Cuando murió Lázaro. Sí, más quedarme sin mi vitrina. Y un día yo llorando, yo estaba sirviendo en la iglesia, ese día yo estaba en el baño, limpiando el baño de la iglesia, y el Señor me dio una palabra por medio de otra persona que estaba ahí. Y Él me dijo, ¿y tú dependes de Instagram? Porque yo contaba con Instagram para pagar todos esos dólares que yo había invertido. O sea, era por ahí que yo vendía. No había forma de yo vender yendo la gente a la tienda porque no había parqueo, era terrible. Entonces el Señor me dio esa palabra. En ese momento yo me sentí muy, muy decepcionada.
porque yo decía, Dios mío, una persona que lo que esté trabajando, yo era frustrada con el trabajo, adicta al trabajo, mejor dicho, y pasarme tantas cosas una detrás de otra. En ese momento yo sentí que yo tenía que soltar todo y quizá volver otra vez a ser empleada, a coger los chilling, hasta en un de 8 a 5, pero no me di por vencida. Sara, ¿qué nos dices? De rendirme tal como no, sí reinventarme. Si hay momentos que tú tienes como que reinventar las ruedas, decir, espérate, esto no está funcionando, este camino como que no va bien, y tú tienes como que sacar de abajo, sacar de donde no hay, pero no puedo decir como que, bueno, que sí me ha pasado en algún momento la idea de volver a un 8 a 5, sí, claro, eso, hay días que llega, pero no me he arrepentido nunca de esa decisión que tomé ese 30 de junio, bueno, que ya voy a cumplir 4, no recuerdo si son 4 o 5. No me he arrepentido nunca de esa decisión que tomé, de renunciar a ese trabajo que tenía para dedicarme a emprender. De eso nunca me he arrepentido. Decía, bueno, esto no está funcionando así, vamos a ¿verdad? A ponerlo de otra forma, o vamos ahora a lanzar tal cosa, uno siempre vive, el que es emprendedor, el que tiene mente emprendedora, siempre anda, esa mente anda 24/7, buscando ideas, y esto no está funcionando, bueno, vamos a hacerlo de tal forma, pero tal como que dejar mis niños, que son, yo tengo 3 niños, ¿verdad? Pero esos son mis otros niños, que son el emprendimiento, no, dejarlo, no. Yo creo que el verdadero poder del emprendedor está en la forma en la que se reinventa cada día. Y a veces cuando decidimos, o cuando esos emprendedores que ya tienen varios años deciden rendirse, es ahí cuando muchas personas quieren como abandonar el emprendimiento, pero no saben que ahí es donde de verdad comienza el verdadero crecimiento. Sí. Cuando pasan esas cosas es porque algo viene más fuerte, y es donde el Señor te da como ese remenioncito, sí, así es, para saber si tú de verdad estás afianzado, y es ahí donde comienza de verdad el verdadero crecimiento, y ese crecimiento viene en simple, como yo digo. Eso es así, pero ahora vamos a derribar mitos, señores. Díganme ustedes, ¿qué mito sobre el emprendimiento ustedes entienden que hay que derribar ya? Bueno, yo podría decir que el mito de que quizás tú tienes que estar preparado. La preparación se va dando en el camino. O sea, hay muchas personas que tú le dices, pero vamos a poner un negocio, o ponte un negocio de algo. No, porque es que me falta esto, no tengo aquello, me falta tal cosa. Y yo soy de la que digo, arranca con lo que tú tengas. Arranca desde donde tú estés y con lo que tú tengas, y Dios se va a ir encargando de ir añadiendo las cosas que te hagan falta, porque nunca vamos a terminar de estar preparados. Grey, con todo lo que ya Dios le ha permitido conseguir, yo te aseguro que ya no se siente preparada muchas veces. Es en el camino que Dios va poniéndonos las herramientas, la capacitación y todo. Si tú lo que tienes es una olla de presión y un paquete de habichuela, ablanda esa habichuela en esa olla de presión, cómprate un paquete de fundita y empieza a venderla. Que de ahí, de esa primera venta que tú hagas, el Señor te va a ir proporcionando lo que tú necesites para cuando vienes a ver tú tener una cafetería, o tener un comedor, o tener lo que sea, pero arranca. Eso es arranca así. Con lo que tú tengas, arranca. Y has dicho algo, Sara, que realmente es la esencia de Emprende Simple 2.0, porque quizás la gente dice, emprende simple, pero ella está diciendo que es complicado. Sara dio la clave ahora. Arranca. A eso es que nos referimos con Emprende Simple. No es que el camino va a ser fácil, porque nada lo es. Todo cuesta sacrificio. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos esta filosofía de Emprende Simple 2.0? Porque sabemos que el Señor ha depositado un talento, ha depositado un don. Muchas veces sabemos cuál es, porque ya el Señor lo ha dado, pero nos trabamos para dar ese paso que ya sabemos que solamente es dar el paso, y el Señor se va a ir encargando del resto. ¿Y tú crees? Bueno, yo alineado a lo que decía Sara, un mito para mí es creer que para arrancar con un proyecto hay que tener dinero. Cuando yo comencé yo no tenía absolutamente nada. Incluso yo siempre me jacto de decir que en mi casa se comía a veces, y lo digo con mucho orgullo. O sea, yo no tenía ante la sociedad ni ante mí misma la bendición de ser empresaria. Pero mi determinación y el deseo de superación me llevó a lo que hoy soy.
con la ayuda de Dios, claro está, porque el Señor pone los talentos, pero tú lo desarrollas. Eso es así. Yo digo eso, que hay que ser determinado, hacer las cosas bien, como si fuera para el Señor, y hacer lo que puede con lo que tiene y donde está. Eso es así. Porque lo demostré estando 18 años en La Puya, y cuando la gente iban allá a la tienda, decían, wow, pero qué bonito esto, y era con nada, con lo que yo podía. Era con lo que yo podía. Si yo iba a hacer una fotico y yo veía que en el barrio iba a salir el under del barrio, yo me iba a una bajadita que hay por allá, por Arroyo Hondo, bonitísima, y la tiraba allá la foto. O sea, es buscar estrategia. Claro. Ser detallista. Y dar la milla Sí. extra, porque a veces cuando las chicas estaban en discoteca y demás, Grey estaba en la casa haciendo contabilidad, que llevando los numeritos, porque el emprendedor tiene que ser contador, tiene que ser De todo. Para allá todo, vamos. el que empaca. Sí, es así. Así es. Sara, ¿cuál ha sido el error que más tiempo o dinero te ha costado? Bueno, quizás yo digo que en algunos momentos no delegar y en otros delegar demasiado. Ha habido momentos en el que una verdad entiende como que eso lo tengo que hacer yo y a mí es que me queda bonito y el talento lo tengo yo y entonces tú terminas cargándote demasiado y llega un punto en el que ya tú no rindes. En mi caso, por ejemplo, que yo soy artesana, aparte de empresaria soy artesana, produzco la mayoría de las cosas que comercializo, ¿verdad? Pero llega un punto en el que yo como humana no puedo, o sea, no puedo rendir, mi capacidad productiva no me da para sacar tantas piezas, tantas producciones. Entonces, hasta que yo no aprendí como que, espérate, hay cosas que yo tengo que delegarla, tengo que enseñar a otras personas, empoderar a esas personas del conocimiento para yo poder, ¿verdad?, ir más suave. Pero también ha habido momentos donde he delegado sin quizás, vamos a decirlo así, entrenar lo suficiente o delegado quizás a las personas que no se han alineado como que al propósito, a la visión, y entonces eso me ha traído también problemas. Porque no todo el mundo trabaja con la visión que tú tienes, ni con el enfoque que tú tienes, ni con la pasión y la energía que tú tienes. Entonces yo entiendo que eso ha sido como que un arma de doble filo. A veces no delegar y a veces delegar no a las personas correctas o no de la manera correcta o no bajo el lineamiento correcto. Bien. ¿Y a ti, Grey, el error que más tiempo o dinero te ha costado? Realmente Sara y yo estamos en la misma página, porque cuando tú empiezas con un negocio, tú naces con una idea de negocio. De la idea de negocio pasas a ser emprendedor. Y de emprendedor, empresario. Hay gente que dice, yo soy empresario, pero ser empresario, eso tiene tantas cosas. Porque el empresario delega, el empresario es delegar, y yo tengo sangre de emprendedora, o sea, De hacer. De que tenemos RNC, pero somos Sí, ya mira, la tienda el mes que viene cumple 20 años. Y realmente ya yo he aprendido, yo estoy haciendo una estructura porque el Señor me tiene en esa. Y yo como soy una hija obediente, yo estoy haciendo lo que mi padre me dice, que es que eso funcione sin que yo esté ahí, para que todo mi tiempo no esté dentro de lo que el Señor me entregó. Entonces yo estoy haciendo una estructura. Para la gloria del Señor, pertenecemos al Ministerio de Empresario con Propósito de mi iglesia, donde yo me congrego, y he aprendido mucho, ha sido de mucha bendición para mí, porque me ha costado mucho dejar de ser emprendedora y ser empresaria. Me ha costado. Wow. Bien. Yo les pregunto, ¿y si hoy ustedes tuvieran que comenzar de cero, qué harían diferente? En mi caso, yo digo que quizás me centraría en una cosa a la vez, porque a veces también, y más las personas que somos creativas, tú empiezas una cosa, un proyecto, y después te enamoras del otro, y después del otro, y cuando tú vienes a ver, tienes como muchos frentes abiertos, y en su momento me pasó, que me vi como con muchos frentes abiertos, con muchos proyectos al mismo tiempo, y cuando dice por ahí en buen dominicano que el que mucho abarca, poco aprieta. Y llega un momento en el que tú te sientes como que te expandes en tantas cosas que no estás dedicándole suficiente tiempo a ninguna de ellas en concreto. Entonces, pienso, y lo digo así, que si me tocara empezar otra vez, como que lo primero es que empezaría con una idea, con una estructura de negocio. Porque yo empecé, ¿verdad? Fue como que de relajito, de hobby. Dios fue abriendo puertas y cuando yo vine a ver, yo estaba ya en un paquete de cosas que después yo decía, pero ¿cómo es que voy a poder con todo? Pero si me tocara iniciar otra vez, iniciara con una estructura clara de negocio, con una visión clara de negocio y quizás enfocado en uno o dos frentes, no en tantas cosas al mismo tiempo. Grey, ¿y usted? En el orden. O
O sea, yo entiendo que me hubiese costado menos años estar organizada si yo hubiese comenzado el orden desde el principio. Me explico. Cuando yo comencé en mi emprendimiento, nosotros tuvimos un crecimiento, el Señor puso una gracia de verdad muy grande sobre lo que hacíamos. Pero yo empecé como persona física, entonces yo no sabía que persona física y persona fiscal no era lo mismo. Entonces eso me tomó algunos años y de ahí salieron errores que yo cometí por no tener el conocimiento. O sea, yo pienso que si yo empezara hoy de cero, empezara organizada desde antes de lanzarme. Wow, no, eso es así. Sí. Me hubiese, y también otra cosa, tener a Dios como centro, como lo tengo ahora, desde el principio, me ahorraría muchos errores también que me han costado dinero. Wow, mucho malos Bien, momentos. así mismo. Emprendedores, yo espero que ustedes estén captando. Tomando porque nota. sí. Tomando sus notas. Y yo le tengo una última pregunta para ustedes. Cuando se es emprendedor y se tiene éxito como lo han tenido ustedes dos, y se crece tanto, se quedan personas detrás que obviamente no acompañan a uno en ese éxito. ¿Cómo ustedes han manejado eso, ambas, y qué mensaje le quieren dar a la audiencia y a nosotras mismas que estamos comenzando con nuestro emprendimiento de Emprende Simple 2.0, con esas personas que se han quedado ahí detrás? Bueno, en el caso mío, muchas personas se han quedado atrás y también muchas el Señor me la ha quitado del lado. A mí me ha costado, he sufrido mucho, he llorado mucho, pero he entendido y he aceptado y he aprendido en Dios que las personas, las cosas tienen temporada. Tienen temporada. Hay personas que tienen una temporada en tu vida que llegaron a enseñarte algo para que tú lo aprendas o para que ellos aprendan de ti, y he aprendido a depender de Dios. Eso ha sido. Sara. Estamos en el mismo caballo. Sí, porque realmente la vida no es estática. Los negocios no son estáticos, hay cosas que van cambiando, que van evolucionando. Y como dice Gravel, hay personas que a veces se van quedando de un lado. No todo el mundo te acompaña en tu visión. A veces hay hasta personas de tu mismo círculo, familiares, amistades, que no comparten tu visión, y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo. Hay personas que el simple hecho de ver de que quizás eran contemporáneos o que quizás estudiaban juntos y que tú estás echando para adelante, que tú estás rompiendo brazos, que tú estás creciendo, les hace ruido eso, les molesta, y hay que estar preparado para eso. No todo el mundo te va a acompañar en tu visión, y hay personas que se van quedando de lado, hay personas que empiezan contigo a caminar y el mismo Dios se va encargando de irtelas quitando porque no van alineados a lo que Dios quiere hacer con tu vida en cada temporada. Hay temporadas donde Dios te permite, por ejemplo, yo he tenido temporadas en las que he tenido muchos empleados. Ahora hemos tenido una temporada que yo tengo una empleada, porque el Señor el año pasado, yo me estaba como que expandiendo muy rápido, estaba como que muchas cosas, y llegó un momento en el que yo sentí que Dios me llamaba como que a recogerme otra vez. Como que espérate, vamos al inicio. Yo incluso quité el negocio de la plaza donde lo tenía y estoy ahora mismo en un pedacito como de este tamaño, y ahí el Señor, yo he visto la bendición y la mano de Dios mucho más en lo que va de este año que en el año pasado, por ejemplo, cuando estaba en la plaza. Pero ahí hay una clave, y es la obediencia, es entender los tiempos de Dios y obedecer. No quedarte en un lugar más tiempo del que ya Dios dijo que tú te tenías que quedar, ni salirte antes tampoco de donde Dios no te mandó que te salga, porque ahí es donde está la bendición, en la obediencia. Eso es así. Buenísimo. Y fíjate que, ¿sí? ¿Crees? Que quería agregar que duele mucho cuando tú te acostumbras a una persona, pero ya cuando Dios te habla y te dice, deja que yo me lo lleve. A veces a Dios le da la voluntad de traer a esa persona arreglada o en la misma O a veces no la trae. No, claro. Solo tú, Jehová, lo sabes. En mi caso yo he ayunado muchísimo por persona y el Señor me dice, pero esta muchacha cree que ella me va a mover con eso. Pero sí duele mucho, pero cuando tú aprendes a depender de Dios y a escuchar la voz de Dios, el Dios te habla, el corazón de Dios te dice, no, es que no es ahí, mi hija. Relájate, coopera. Sí, sí.
Buenísimo. Y es que emprender no es tanto lo que se ve en redes sociales, sino lo que se hace fuera, lo que se hace en el día a día. Claro. Precisamente por eso, le agradecemos a nuestros amigos de AFE Dominicana, quienes brindan educación financiera a temprana edad. Allí con Víctor Paulino, si quieren comunicarse con ellos para estos servicios, pueden hacerlo marcando al 829-878-2200. Claro que sí, ahora vamos a hablar un poquito de finanzas, señores, ¿qué le parece? ¿En qué momento un emprendedor debe comenzar a organizar sus finanzas? Día cero. Bueno, yo creo que ya Gray habló un poco de eso, de que algo de lo que ella quisiera cambiar precisamente es el tema de la organización y las finanzas. Y es muy importante que en el emprendimiento, aunque tú sepas que hay una pasión, que es tu trabajo, hay unas finanzas que hay que trabajar y que hay que organizar desde el día cero. Cero. Eso debe venir acompañado con la idea. No se puede dejar de lado porque luego entonces se cometen errores que salen muy costosos. Sí. Entonces, ¿cuál fue ese error financiero más costoso que a ustedes les pasó o que suelen cometer los emprendedores? Precisamente eso, en mi caso yo no me organicé desde un principio, vuelvo y reitero, yo empecé fue como de chiste y al final tú terminas mezclando finanzas personales con finanzas de negocio. Eso cuesta muchísimo, como que desvincularte y salirte de ahí cuesta mucho, se puede, se logra, pero sí, como tú decías, el que esté pensando en emprender o esté comenzando, lo más correcto es que se organice financieramente, que saque lo que es del negocio aparte, lo que es personal aparte, de no emocionarse. A veces nos emocionamos con algunas ideas sin calcular, como dice la Biblia, si a nuestro lado tenemos suficiente para empezar esa obra y llevarla a término. A veces nos ilusionamos con algo o tenemos un proyecto y de repente queremos expandirlo o queremos poner un local adicional sin prepararnos, sin investigar si realmente eso nos va a ser rentable o no. Y luego la vida nos termina pasando factura. Yo puedo mencionar, por ejemplo, un momento donde quizás he invertido en cosas que he entendido que me iban a ser rentable, que iban a ser verdad, que me iba a ir bien y no me fue bien y he perdido dinero a causa de eso. Entonces, organizarte desde el día cero y también como que evaluar todo. La vida es una lotería también, ¿verdad? Hay cosas que se dan y otras que no se dan, pero mientras más tú te educas, mientras más tú investigas, mientras más tú haces las cosas como que a nivel consciente, pues mejor nos va, sin aventurarnos tanto, sin emocionarnos, sin llenar esos carritos de madrugada y pedir de todo, pensando que sí que se va a vender de todo, sin tú evaluar si realmente eso tiene salida, ese producto tiene salida, o qué tan saturado está el mercado, o sea, por ahí más o menos va la línea. No emocionarnos, trabajar a nivel consciente y organizarnos desde un principio. Sí, algo muy importante, Sara, también para los emprendedores que están iniciando, es que vean también las diferentes temporadas que tiene el año y vayan viendo dentro de su emprendimiento cuáles son esos meses que sí tienen salida y cuáles son las temporadas bajas para, como decíamos en el mes pasado, guardar pan para mayo, ¿verdad? Mayo. Porque, llegó mayo, pasó mayo y arrasó a mucha gente. Sí. Pasó mayo y mucha gente no guardó pan. Entonces, emprendedor, tú que estás desvinculándote de tu empleo para dedicarte en lleno en tu emprendimiento, tú estás calculando que dentro de 6 meses hay que pagarle el doble sueldo a esos empleados que tú tienes trabajando ahí. Entonces, en temas de finanzas es mucho, pero vamos a ver, Gray. Mira, ¿puedo hablar sin...? Sí. Mira, cuando yo empecé, yo era empleada privada y tenía el emprendimiento. Y me dijeron, no, que tú puedes con la cédula sacar verifón. Yo no sabía. Yo no sabía que yo sacando cédula con mi tarjeta era persona física. Y mira que soy estudiante de contabilidad, soy egresada como como administradora de empresa, pero yo no tenía el conocimiento de que si tú te afiliabas a Carnet o a Visanet o a uno de esos de tarjeta, tenía que hacer pago a la DGI. Entonces a mí se me fueron acumulando y mira que nosotros vendíamos muchísimo y de buenas a primeras yo en ese tiempo fui a sacar visa y fui a la DGI
y me dijeron, mira, pero tú tienes una deuda aquí. Digo yo, ¿cómo? Digo yo, Sin saberlo, sin saberlo. saberlo. O sea, yo lo ignoraba totalmente. Pero yo me puse al día y por eso le decía anteriormente que si yo tuviera que iniciar de nuevo, iniciara en orden desde el día 1. Sí. Pero no se preocupen, emprendedores, que uno de los temas que vamos a traer acá es de los tipos de empresa para que ustedes se vayan orientando. Y eso que está diciendo Gray, lo aterricemos y lo veamos de manera detallada, porque las finanzas son una realidad que hay que ponerle caso. Así mismo es. Y cuando hablamos de crecimiento empresarial, nuestros amigos de Sánchez Williams nos ayudan a mantener las operaciones en orden. Ellos ofrecen servicios de contabilidad, impuestos, declaraciones, nóminas, TCS, constitución de compañías y facturación electrónica. Pueden comunicarse con ellos al 829-334-3260 o al 809-685-3356. Chicas, nos queda una pregunta sobre liderazgo y mentalidad, porque crecer implica obviamente un poco más que vender. No solo es vender por vender, ¿verdad? Ni crecer porque crecimos. Entonces, ¿qué mentalidad necesita una persona que quiere crecer y que lo quiere hacer de manera sostenible? Aprendizaje constantemente, o sea, mantenerte constantemente afilando la sierra. No nos la sabemos toda, no tenemos todas las herramientas. Yo digo que el principal activo de tu emprendimiento, de tu empresa, eres tú, es tu mente, es como tú te capacites, que tanto tú inviertas en formarte. Por más, yo le digo siempre al Señor, dirige tú este negocio, porque a veces yo siento que no tengo como las herramientas o la habilidad, y siempre digo, este negocio va a ser el testimonio de que fue Dios que se metió aquí, ¿verdad? Por decirlo así, más dominicanamente, porque a veces uno siente que no tiene como todas las herramientas, la capacidad para poder llevar una empresa por buen camino, pero poniendo a Dios, claro está, siempre como el centro, poniendo a Dios siempre adelante, pero sin olvidarnos de nosotros hacer nuestra parte. Tenemos que invertir en capacitarnos. Mire, a veces yo le digo, por ejemplo, a las chicas, cuando yo les enseño a trabajar resina, no se queden solamente en que ustedes aprendieron a hacer un trabajo bonito en resina, porque cuando usted haga ese trabajo bonito y usted no sabe cómo vender ese trabajo, usted no sabe cómo sacarle el costo de ese trabajo, usted no sabe cómo publicarlo, usted no sabe cómo, no está en nada. El emprendedor tiene, hoy en día, como decía Gary ahorita, usted tiene que aprender de contabilidad, usted tiene que aprender de ventas, usted tiene que aprender de marketing, usted tiene que aprender de inteligencia artificial, usted tiene que aprender todo lo que, miren, todos los talleres que están dando por ahí, yo los tomo. Todo lo que sea para beneficio, ¿verdad?, del crecimiento de mi empresa y el beneficio de mi crecimiento personal y profesional, yo los tomo y me inscribo y lo cojo e invierto. A veces nos da miedo como que invertir en formarnos, en capacitarnos. Y este es nuestro principal activo, porque si la cabeza no está bien amueblada, como decimos, de nada nos sirve hacer un producto bonito o crear un bonito producto si no sabemos cómo hacer que eso escale, cómo hacer que nuestro negocio se escale. Gray, una pregunta ya porque estamos cerrando y quisiéramos escuchar un consejo para alguien que quiere comenzar y lo quisiéramos hacer de parte suya. Mira, yo siempre digo, a donde quiera que voy, y predico con ese ejemplo, es de ser determinado, de tú hacer lo que tienes que hacer con lo que tú tienes y desde donde está. Porque a veces estamos esperando tener un gran capital, estar en una buena ubicación, así decía Sara ahorita, que a ella le fue mejor en un lado donde era más pequeño que en otro donde estaba más ubicada. Yo puedo decir lo mismo, yo estaba en un barrio y a mí me iba muy bien, pero yo siempre fui una mujer muy determinada. No esperar tenerlo todo para arrancar, ser determinado, hacer lo que tienes que hacer con lo que tú tienes, económicamente hablando, y desde donde está. Y el mismo emprendimiento te va a ir diciendo hacia dónde tú vas, porque cuando somos determinados, como tú dices, aunque estemos en un punto, el Señor nos va guiando. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Como decía Sara, ser obedientes e ir yendo por donde el Señor va trazando esa línea. Y vamos a ver cosas maravillosas como esas que ustedes nos han enseñado. Y crear su estructura. Ya si tú tienes una idea de negocio, si tú tienes un emprendimiento, hay personas que saben de finanzas, hay que saben de contabilidad, hay que saben de marketing. O sea, no querer abarcar todo, porque en la misma palabra dice que el Señor a Jetro le dijo, mira, tienes que buscar quién. Yo estoy haciendo mi estructura.
Aunque cueste. Tiene que buscar aunque quien cueste. te soporte. Claro, O sea, tú claro. solo no puedes con todo. No. Eso es así. Bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final del ¿Cómo va a programa. ser? Dios El mío. tiempo no da para más. Pero a nosotros nos falta mucho. Demasiado. Tenemos que Sí, hacer sí. la segunda parte. La segunda parte. Claro que sí, 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 quisiéramos sí. seguir, pero bueno, será para otro día. Nada, agradecer este segmento a Ninis Details. Pueden buscarlo en Instagram y a Eventos Ruti. A partir de hoy, miércoles 3 de junio, estamos todos los miércoles a las 8 de la noche por Extra 86.net. Así que no lo olviden, sintonicen. Muchísimas gracias por la sintonía. Denise Presinal estuvo con ustedes, chicas. Ana Brioso. por E aquí. Iliana Rodríguez estuvieron con ustedes esta noche. Y muchísimas gracias, Grey y Sara, por acompañarnos. Fue un honor. Gracias, chicas. Bendiciones. Gracias por la Buenas invitación. noches, bendiciones.